a esta sesión dentro de la semana del coaching que tenemos la oportunidad de compartir. Bienvenidos los que están aquí, bienvenidos los que nos acompañan desde Facebook. Yo soy Adriana Rodríguez y voy a estar acompañándolos durante esta hora hablando al respecto de lo que es el bienestar integral y el coaching. Si nos permites, Pau, compartir. Y vamos saludando y les pido que nos vayan comentando en el chat si eres coach, desde dónde nos estás escuchando, porque esta semana del coaching es una semana, como ustedes saben, global. Es una experiencia totalmente mundial, así es que es interesantísimo y los invito a revisar todo lo que ofrecen los distintos capítulos de coaching en América, México, Colombia, Perú, Argentina, República Dominicana, etcétera, como en Estados Unidos, en Europa, en China, en todos lados hay distintas actividades, todas muy interesantes si quieren sumarse a esto. Ok, veo que varios de los que están por aquí están en México. Siéntanse también con libertad de compartir en Facebook. Está Pau, muy atenta para cualquier pregunta o comentario que quieran ustedes hacer desde aquí. Y bueno, voy a compartir la pantalla y voy a empezar platicándoles acerca de este tema que ha resultado ser un tema apasionante para mí, que es el bienestar integral. Y me gustaría escuchar de parte de ustedes que nos escriban en el chat, ¿qué es para ti el bienestar integral? Cuando escuchas bienestar integral, ¿a qué te suena esto de bienestar integral? Cuéntanos. Si quieres abrir tu micrófono, Clau, y contarnos qué, a ti cuando escuchas bienestar integral, ¿a qué te suena? A lograr un estado de tranquilidad, de calma. Entonces, como ese balance que que me hace sentir bien. Ok, muchas gracias. Y Bettina nos dice, coherencia en el cuerpo, en la mente, en el lenguaje. ¿Y a los demás a qué les suena esto de bienestar integral? Como que hay varias palabras como para combinar, ¿no? Bien, estar, estar bien, y la parte de integralidad, ¿no? Y aquí hacen referencia a la palabra balance, a la palabra coherencia entre distintos dominios. Y fíjense que a mí el bienestar integral, al igual que ustedes, me conectaba con esta parte sobre todo de equilibrio, ¿no? Como de centro, como todo esto que tiene relación con el estar bien, con el sentirnos bien, sentirnos plenos. Emoción, dice María Eugenia. Les voy a pedir si nos ayudan a mantener sus micrófonos cerrados y sus cámaras abiertas para que así podamos encontrarnos en este espacio y en este ratito que vamos a estar compartiendo. Y los voy a invitar a todos a que nos demos un momentito de bienestar. Vamos a dejar todo lo que tengan en sus manos, suéltenlo. Siéntense en donde estén, que su espalda esté erguida, no tensa, sus piernas un poco separadas, pero los pies puestos sobre el suelo. Las manos vamos a ponerlas sobre los muslos y vamos a conectar simplemente con nuestra respiración, haciendo una respiración lenta y profunda, donde permitas que tu estómago se distienda para que llegue lo más profundo que puedas. Entonces, vamos a hacerlo lentamente, inhalando en 4 tiempos, vamos a sostener 7 tiempos y vamos a exhalar en 8 tiempos.
Entonces empezamos inhalando, sosteniendo y exhalando. Algunas veces cuando empezamos a hacer este ejercicio, nos cuesta mucho trabajo alargar la exhalación en 8 tiempos. No te preocupes si no puedes hacerlo. Lo importante es que en estas 3, 4 respiraciones que vamos a hacer, te des cuenta de la diferencia que aparece en tu cuerpo al darte esta oportunidad de conectar contigo. Vamos a inhalar pensando que es lento y profundo en 4 tiempos, sostenemos en 7 y exhalamos en 8. Empezamos inhalando, sosteniendo y exhalando. Lo más largo que puedas hacer la exhalación, mejor. Y en estas 2 últimas que vamos a hacer, te voy a pedir que cuando estés sosteniendo el aire, hagas un escaneo de tu cuerpo y donde encuentres tensión en la exhalación, sácala. Saca en la exhalación la tensión que encuentres en tu cuerpo. Inhalamos, sostenemos y exhalamos. Y última vez, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Y ahora voy a dejar de compartir y me gustaría mucho ver las caras de quienes estamos encontrándonos hoy y ver cómo se sientes. ¿Cómo te sientes, Hugo? Hugo Linares, ¿cómo te sientes? ¿Puedes abrir tu micrófono, Hugo? Creo que no te escuchamos, tu micrófono está cerrado. Ahí está, a Hola, ver. padre. Hola, ¿cómo están? Muy bien, como siempre, bien positivo, ganador y listo para la acción. Gracias a Ok, saludos gracias, a todos. gracias igualmente, bienvenido. ¿Cómo te sientes, Carolina? ¿Puedes abrir tu micrófono y compartir con nosotros? ¿Cómo te sientes? Muy bien, me hacía falta esa respiración porque justo llegaba de un momento agitado, entonces te lo agradezco mucho. Qué bueno. Y yo creo que cada uno puede compartirnos en el chat cómo se siente pensando el momentito que le dedicamos justamente a conectar con nosotros mismos. Fíjense cómo dice Carolina, venía agitada y me conecté. ¿Y qué me conecté? Me conecté 3 minutos, 2 minutos, a veces con 1 minuto, hacer realmente una respiración profunda. Y les decía yo que esto del bienestar integral me interesó mucho cuando empecé a trabajar con mi maestro que es Tal Ben Sahar, que él es un psicólogo que se ha especializado tremendamente en todo lo que es la psicología positiva y la investigación al respecto de lo que sucede en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, cuando ponemos atención y tomamos conciencia de lo que implica realmente el estar bien. Entonces, Tal es un catedrático de Harvard que ofrecía
la sesión de psicología positiva como una materia opcional, y resulta que se hizo famosísimo porque al principio le dieron una sala, después le tuvieron que dar una sala más grande y después un auditorio, y se seguía llenando y llenando y llenando de todos los estudiantes de Harvard que optaban por esta sesión porque escuchaban a sus compañeros al respecto de qué era lo que les estaba pasando. Y lo que hizo Tal en esa sesión fue empezarles a compartir toda la investigación que había al respecto del impacto tan positivo que tiene trabajar en nosotros. No solamente en cuestiones donde podemos decir es lógico, ¿no? Es lógico que si me alimento bien y hago ejercicio me voy a ver mejor y me voy a sentir mejor, sino realmente profundizando en el impacto tremendo que tiene, no solamente en nuestro bienestar para estar bien, sino en el resultado, en la productividad, en la coordinación de acciones y en las diferentes aspiraciones que podemos tener como seres humanos. Y bueno, a mí me encanta el tema porque elegí esta reflexión de Tom Landry. Si nos quieres ayudar a leerla, Alma Amelio, ¿podrías abrir tu micrófono y ayudarnos a leer? Fíjate, en palabras de Tom Landry, ¿qué dice? Sí, cómo no. Dice, un coach es la persona que expresa lo que no quieres oír, que te hace ver lo que no quieres ver, para que puedas ser quien siempre has sido, que puedes ser. Tom Landry. Que siempre ha sabido que puede ser. Y ahí hay un error, les ofrezco una disculpa por esta gente, se fue de más, pero fíjense, dice, un coach, muchas gracias, Alma, Sí. es la persona que expresa lo que no quieres oír, te hace ver lo que no quieres ver, para que puedas ser quien siempre has sabido que puedes ser. Entonces, a mí me conecta esto con nuestro trabajo como coaches y con la oportunidad y el privilegio que tenemos de acompañar a otros a que realmente se redescubran o a lo mejor se descubran por primera vez al respecto de lo que son. Y en ese descubrimiento, creo que el bienestar integral tiene un lugar fundamental. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos a pensar en el coaching está relacionado con el futuro, no con el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el acompañamiento que hacemos nosotros como coaches es para apoyar a otros a que descubran posibilidades, a que generen resultados extraordinarios, a que logren lo que no pueden o no habían podido lograr hasta ese momento. Entonces, cuando nosotros pensamos que lograr esos resultados extraordinarios depende nada menos que de la persona, me encuentro yo con que la forma más efectiva de que la persona pueda realmente desplegar todo su potencial es si logramos conectarla con el bienestar integral. Entonces, cuando hablamos de bienestar integral, hablamos del well-being, como se conoce, hablamos de esa relación que existe entre el bienestar y el estar bien, y vemos, gracias a todos los estudiosos y al trabajo que por casi 30 años se ha desarrollado en psicología positiva, vemos que el bienestar no está solamente ligado, como muchas veces pensamos, a cuidar nuestra alimentación, cuidar el ejercicio, sino que tiene un sentido mucho más profundo y que conecta desde nuestro sentido de vida hasta nuestra capacidad para generar relaciones perdurables, pasando por todo lo demás, ¿no? La parte física, la parte intelectual, etcétera.
cuando yo le pregunto a un cliente, ¿qué es lo que realmente anhelas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Para qué estás haciendo esto que estás haciendo en este momento? Y cuando preguntas el por qué y vas siguiendo ese hilo de esa conversación, normalmente siempre terminamos encontrando como coaches que las personas lo que anhelan y lo que buscan es vivir en paz, es ser felices. Y, y no es que cada uno de nosotros hayamos descubierto el hilo negro, sino que hay un consenso universal en que para todos los seres humanos, la meta más alta a la que podemos aspirar es justamente la felicidad. Y tenemos ejemplos aquí de pensadores tan impresionantes como Aristóteles, que nos dice que el propósito y el objetivo de la existencia humana es ser felices. Helen Keller, que sabemos que es una persona que nació saludable, pero después se enfermó de algo que no se sabe si fue un estilo meningitis o algo compartido con esto, y ella quedó ciega, sorda y muda. Y a pesar de eso, ella fue una gran escritora, una impulsora de los derechos humanos y del contacto de la persona justamente con el ser, con el sentido de vida. El Dalai Lama más actual, él dice, si tú crees en una religión o no crees en una religión, eso no importa. Lo que te puedo decir es que el propósito de nuestra vida es la felicidad. Es ese movimiento, es ese accionar para realmente experimentar lo que es la felicidad. Y finalmente Tal Ben-Shahar, que dice, mi definición de felicidad es justamente la experiencia del bienestar integral. Entonces, cuando hablamos de bienestar integral, entendemos entonces que la felicidad es esa máxima moneda de cambio, que quiere decir que no obstante que podamos generar grandes riquezas, tener victorias, cosechar éxitos, nada de eso a la larga tiene un impacto en nuestra felicidad, si no es que todo eso es un medio para conseguirlo. Entonces, cuando hablamos de bienestar integral, estamos hablando realmente de eso que nos da sentido en la vida, de eso que realmente nos hace estar en paz con nosotros mismos y con lo que aspiramos, ¿no? Y como coaches sabemos, yo creo que muchos de los que estamos aquí, coaches que están en formación y otros que son coaches ya con muchos años de experiencia, la paradoja de todo esto es que si ya sabemos que la felicidad es el fin que perseguimos, ¿por qué sigue siendo ese tema tan recurrente en el coaching? Encontramos tristemente que en el mundo hemos perdido como esa claridad al respecto de cuál es la meta que perseguimos. Entonces, a pesar de que sabemos que la felicidad es la meta que más alta a la que podamos aspirar, nos desviamos pensando que la felicidad se encuentra en otro tipo de cosas, ¿no? Como las que veíamos antes, como la riqueza o como el estatus o como el llegar primero o como el ganar, etc. Entonces, puedo comentarles que en el coaching es un tema recurrente y es un tema que aparece continuamente porque tiene que ver con la vida, con el ser humano que es con el que nosotros trabajamos normalmente. Y viendo no solamente los datos de esta pandemia, que nosotros sabemos que la pandemia pues cambió
la cara del mundo en muchos aspectos. Pero desde 1980, la Organización Mundial de la Salud ha venido anunciando y declarando cómo los niveles de bienestar han venido decreciendo poco a poco, y hasta llegar en 2020, que con la pandemia se recrudece esto y declara la Organización Mundial de la Salud que de cada 2 personas en el planeta, una o está frustrada, o siente depresión, o tiene tristeza, o está enfrentando algún tipo de desorden emocional. Claro que en el 2020 evidentemente impactó la pandemia, pero esto es algo que viene arrastrándose y que creo que como coaches tenemos que ser conscientes de eso, y por eso quise traer este tema a compartir con los coaches, ¿no? Porque es algo que diariamente en nuestras conversaciones aparece. La gente está muy frustrada. ¿Por qué? Porque cuando te frustras cuando la expectativa que tenías no se cumple. Te frustras cuando aquello que para ti es la felicidad no lo consigues, pero de pronto en la conversación descubres que lo que está buscando la persona es justamente lo contrario de lo que estamos hablando. O sea, hemos confundido, gracias a todo el impacto tremendo de las redes sociales, que te ofrecen, por ejemplo, en el Facebook o en el Instagram o en el TikTok o en todas las redes, esa imagen que se convierte en una imagen aspiracional de lo que tiene que ser el modelo de la belleza, el modelo de la salud, el modelo de lo que implica estar bien. Entonces, cuando las personas no alcanzan eso que se han puesto como meta, que muchas veces no es su propia meta, sino es la meta que pone el contexto en el que viven, ahora tan influido globalmente, aparece la frustración. Y con la frustración aparece todo esto que ha detectado la Organización Mundial de la Salud. Y la pregunta que les hago es, ¿qué importancia le dan ustedes a esto en sus procesos de coaching? ¿Qué tan conscientes están ustedes de que esto está ahí presente en cada conversación que tenemos con nuestros clientes? Me gustaría escuchar a alguno de ustedes que quisiera compartir. Bettina Strogen. ¿Qué tanto esto del bienestar integral está presente en esos procesos? ¿Tú eres coach, Bettina? Yo estoy terminando la maestría en coaching. Ok. Apenas empezando. Muy bien, pero no importa que estés empezando. La pregunta es válida. En esta experiencia incipiente que tienes con el coaching, ¿qué lugar le ves al bienestar integral? Pues yo creo que es como la parte central, para mí es la más importante. Ok. Porque finalmente lo que la gente quiere lograr algo o resolver una situación o aclarar alguna circunstancia, precisamente para sentirse bien, para estar en equilibrio, para estar en armonía. Okay. Entonces, finalmente, si el coaching no los lleva a eso, pues no le veo el caso al coaching, ¿no? O sea, como que yo pienso que es la parte central. Finalmente, siempre buscamos estar bien, ¿no? Ok. Y creo que la parte importante también es que lo que vayan a lograr o lo que vayan a hacer sea dentro de un equilibrio, dentro de una armonía, ¿no? No es nada más lograr algo por lograrlo. Claro, como decíamos antes, ¿no? Es como ese fin que muchas veces está como entendido o asumido, pero que como coaches a veces no tenemos ese marco referencial, por ejemplo, para indagar al respecto de cómo están estos dominios de los que vamos a hablar ahora. Y
y creo que como nos compartes, en muchos casos podemos nosotros como confundir el coaching como un proceso de resolución de problemas y dejamos de lado el fin último, ¿no? Como nos señala Bettina. Y bueno, quiero compartirles esto que es el modelo creado por Tal Ben-Shahar, que le denomina Spire. Spire es el punto más alto de una montaña o de una iglesia o de un monumento. Por ejemplo, hay muchos spires muy famosos, ¿no? El Spire de Berlín, el Spire de Dublín, el Spire estaba pensando de Toulouse. O sea, hay distintos spires que son fabulosos en el mundo, y lo que representan es el punto más alto. Y lo que hizo Tal fue hacer un acróstico con estas letras para representar los 5 aspectos o los 5 dominios en que es interesante que nosotros indaguemos para saber si en determinado momento no nos sentimos en equilibrio, no nos sentimos en paz, no nos sentimos en el centro. Indaguemos dónde está el área de oportunidad. Entonces, estos 5 son, y hace referencia a las siglas en inglés, el espiritual, el físico, el intelectual, el relacional y el emocional. Entonces, cuando hablamos del espiritual, de lo que hablamos no es, como pudieran pensar algunos, esta parte como de religiosidad, sino espiritual. Lo conectan desde los antiguos con ese tener un sentido en tu vida, con haber encontrado tu propósito que le da significado a lo que tú haces en la vida. Después viene el otro, que es el físico, y en el físico está lo que siempre aprendimos y que ya sabemos, que tiene que ver con una alimentación saludable, que tiene que ver con hacer ejercicio, que tiene que ver con el cuidado que le das a tu cuerpo. Pero hay dos aspectos que me parecen fundamentales, que tienen que ver uno con el contacto físico y otro con el reposo. Los estudiosos en todas sus investigaciones que han hecho alrededor del mundo han descubierto que el reposo, el descanso, es aún más importante que la misma alimentación. Quiere decir que si nosotros no le damos a nuestro cuerpo el tiempo para regenerarse, es como si no tuviéramos la batería recargada para sentirnos bien. Después te habla de este que es el bienestar intelectual, que tiene que ver no solamente con esa capacidad intrínsecamente humana, que es nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad volitiva, sino tiene que ver con esa potencia tuya de estar en continuo aprendizaje, de esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos y que a veces por estar centrados en algo nos olvidamos de eso y dejamos de ser lo que somos, dejamos de aprender, de disfrutar una sinfonía, de disfrutar una obra de teatro o una pintura o una lectura. Intelectual no quiere decir solamente saber lo que tengo que saber para hacer mi trabajo o ser muy brillante en matemáticas. El bienestar intelectual quiere decir que siempre estás descubriendo un hobby nuevo, admirando la naturaleza, aprendiendo un nuevo idioma. A eso se refiere. ¿Qué tanto alimento le estás dando a tu intelecto como ser humano para que realmente sea lo que es? Y después viene la parte relacional, que es brutal, porque en todas las investigaciones que se han hecho,
el predictor número 1 de felicidad en el mundo son las relaciones que tenemos. A mayor y mejor relación, cuando tus relaciones significativas son cuidadas, es una fuente inagotable de bienestar para ti. Cuando tú no cultivas las relaciones, ese bienestar se ve impactado. Después viene la parte emocional, que, bueno, todos los estudiantes de coaching y los coaches que llevamos ya muchos años en esto, sabemos que las emociones, pues es una materia prima imprescindible para nosotros, ¿no? Entender las emociones, comprender los estados de ánimo, aprender a diseñar los estados de ánimo, a reconocer el impacto que tienen las emociones en nosotros, a trabajarlas. Eso es también una fuente de bienestar. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en la que yo más trabajo en mis emociones, puedo ser una persona más centrada, más equilibrada, más feliz. Entonces, estos 5 dominios, que son los dominios del Spire, unidos, son los que te llevan al punto máximo de tu bienestar integral. Y entonces yo los voy a invitar a que hagamos un experimento. Y vamos a pensar ¿qué tanto experimento yo este bienestar integral? Sabiendo que estos dominios están todos interconectados y todos influyen en tu experiencia de bienestar integral. Si trabajo en un elemento, impacta los otros y hay momentos de la vida en los que atiendo más uno que otro. Pero lo que sí está comprobado es que cuando tú cultivas cada uno de esos 5 elementos, alcanzas ese punto máximo de plenitud en el bienestar integral. Así es que hagamos un experimento. Les voy a pedir que tomen un papelito y escriban ¿cómo evalúas? Si pudieras calificar en una escala del 0 al 10 cada uno de estos dominios, ¿cómo evalúas tu bienestar integral en cuanto al bienestar espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional? Mi bienestar espiritual, ¿dónde te ubicas? ¿En un 8, en un 6, en un 7, en un 9? Físicamente me pongo 4, 5, 10. ¿Dónde te ubicas en cada uno? Quienes nos acompañan por Facebook, les pido que hagan exactamente el mismo ejercicio y que lo tengan a la mano porque vamos a regresar a él. Y vamos a lanzar una encuesta para que nos compartan en esta encuesta los resultados que escribieron en su hojita. ¿Me ayudas, Pau, con la encuesta? Hola, Adri, perdón, no está programada la encuesta. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a hacerlo en el papelito y les voy a pedir que nos compartan, empezando por el bienestar espiritual, para que sigamos ese mismo orden. Bienestar espiritual, por ejemplo, pues lo ubiqué en 7, el físico en 8, entonces pongo 7, 8, 6, 10, empezando por el espiritual, el físico, el intelectual, el relacional, el emocional. Invito también a todos los que nos acompañan por Facebook a que hagan lo mismo, para que veamos más o menos dónde estamos. Compártanos en el chat y ayúdenos diciéndonos ¿dónde se ubican en cada uno? Ok. Fíjate, por ejemplo, Erika se ubica en un 10 en el intelectual, un 6 en la parte espiritual, ok. Ok. Así todos seguiditos para que podamos verlos. Ok. Veo que en el físico estamos teniendo
un foco de trabajo. Ya ahorita veo de las personas que lo han marcado, veo que hay un interés especial de trabajo en el físico. ¿Ok? Gracias a Berenice, a Ana, a todos los que están respondiendo. Bueno, yo les voy a pedir que lo guarden ahí y vamos a profundizar un poquito en cada uno de los dominios para que nos demos cuenta por qué es importante conocer esto como coaches cuando estamos hablando con nuestros clientes. Y de pronto el cliente te dice, por ejemplo, que está muy frustrado porque no ha conseguido las metas que tenía en su organización o con su familia. Y tú empiezas a indagar con él. Y acuérdense que la única herramienta que tenemos como coaches somos nosotros mismos. Entonces, ¿desde dónde indagamos? ¿Cuál es nuestro marco de referencia y de qué tamaño es el mundo que miramos? Por ejemplo, esta parte de lo que significa el bienestar espiritual, dice, y me encanta, Mark Twain, esta frase dice que hay 2 días más importantes en tu vida. El día que naces y el día que descubres para qué. No sé ustedes, pero yo me he encontrado con muchos clientes que no obstante que tienen una posición muy importante en distintas organizaciones, todavía no han descubierto su sentido de vida. No conocen el para qué de lo que están haciendo, sino lo hacen porque es lo que toca, porque es una secuencia, porque estaba ahí, o porque era algo familiar, o porque es lo que la vida le presentó y pues finalmente lo tomó y siguió adelante, etcétera, etcétera. Entonces, bienestar espiritual es tan vital que es como si tuviéramos gasolina o no en el coche. Es tener claridad en nuestro sentido de vida, es esa energía que te va a mover para alcanzar aquello que tú quieres. Entonces, siempre que pensamos en sentidos de vida, pensamos en gente que admiramos o gente que ha sido para nosotros alguien que nos ha inspirado, ¿no? Durante toda la vida. Por ejemplo, cuéntame, a ver, déjenme ver aquí, Berenice, ¿a ti quién te ha inspirado en la vida? ¿Quién ha sido alguien que realmente te haya inspirado en tu vida? Berenice. Hola, bueno, cuando era pequeña, mi papá fue militar y tenía promociones en donde se sentaba a estudiar y yo lo veía con sus libros y anotaba y yo decía, yo quiero ser así como mi papá, y me sentaba al lado de él y me ponía, según yo, a estudiar y ese era como mi referente. Entonces, cada vez que tenía que estudiar yo decía, como mi papá, me tengo que sentar aquí concentrada. Y de igual manera, en la parte de fortaleza, como fortaleza interna y física, siempre ha sido como referente para mí. También mi mamá, en otro sentido, en un sentido mucho más interno, y de ahí es de donde parto. Y de ahí de repente cuando necesito un poco de fortaleza, me acuerdo de ellos y digo, bueno, vamos con todo. Qué lindo, Berenice. Muchas gracias por compartir, porque fíjate que muchas veces cuando nos preguntan gente que nos inspira, decimos grandes personajes de la historia, ¿no? No, pues hay quien te dice, pues San Pablo, o te hablan de la Madre Teresa de Calcuta, o de Gandhi, o de Martin Luther King, o distintas personas, y entonces de pronto como que decimos, nosotros somos ciudadanos de a pie, ¿no? Y quisiéramos un alguien que nos inspire, pero que sea como más cercano. Y ahorita que hablas tú con esa emoción de tus papás, yo creo que muchos de nosotros hemos sido también inspirados por ellos.
Pero cuando hablamos de inspiración, quiere decir que vemos en esa persona algo que nos conecta por su sentido de vida, por su manera de hacerlo, por su manera de entregarse. Y eso es lo que quiere decir bienestar espiritual. Quiere decir que yo sé que esto que hago, lo hago porque tiene para mí un sentido. Entonces, hay personas que dirían, oye, pues eso que haces tú es una tontería, pero para mí no es una tontería, porque para mí tiene un sentido. Entonces, tener bienestar integral empieza por tener un sentido de vida. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto yo indago con mis clientes que esto exista? Porque muchas veces ese descontento o esa falta como de emoción y de movimiento en la vida puede estar relacionado con esto. Ahora pensemos en la parte física. En esta pandemia yo he visto los dos extremos. Personas que se super aplicaron y se pusieron a trabajar en el aspecto físico, pero en el aspecto físico de cuerpo, de movimiento, de energía, cuidaron la alimentación, pero hay otros factores que están conectados, como les decía yo, que tiene que ver justamente con lo contrario de la actividad, tiene que ver con el reposo, tiene que ver con ese tiempo que le das a tu cuerpo para que se restablezca. Una de las carencias más grandes que yo creo que va a tener esta pandemia va a ser la falta de contacto físico. La falta, nosotros como seres humanos, requerimos el contacto físico con otros seres humanos. Entonces, si yo soy una persona que estoy totalmente en solitario, no tengo acceso a sentir el contacto físico, todo lo estamos haciendo a la distancia y es una maravilla, dicho sea de paso, todo lo que tenemos a nuestro alcance en este momento. Pero pensemos que como animales que somos requerimos del contacto físico. Entonces, a lo mejor en ese cliente con el que estamos hablando hay falta de reposo o hay falta, lo contrario, de movimiento o hay falta de contacto físico o hay falta de, por ejemplo, este ejercicio que hacíamos al principio de respiración, te ubica, y si nos hubiéramos seguido metiendo, el darte cuenta si tu respiración te queda aquí, al nivel del cuello, o te queda al nivel del esófago, o realmente permites que tu respiración haga una distensión del estómago. Solo cuando eso sucede es cuando tú entras en contacto con la relajación. Pero la respiración a la que estamos acostumbrados y no nos damos cuenta es una respiración rápida. O sea, nos quedamos al nivel del pecho si bien nos va. Y esa respiración no permite a tu cuerpo que se repose. Entonces, ¿en dónde se encuentra tu cliente y tú en este sentido? Porque toda esta reflexión la estamos haciendo para ti y para que tengas también ese marco de referencia con tu cliente. Y hablábamos de esta parte intelectual, ¿no? De cuando, por ejemplo, íbamos en la escuela, sabíamos perfecto quién era el cerebrito, ¿no? O el aplicado, el que se sacaba 10 en todo. Y de pronto pensamos que desarrollar nuestra inteligencia quiere decir saber conceptos importantes que necesitamos para desarrollar teorías o para hacer proyectos. Y no, lo intelectual tiene que ver con tu curiosidad, cómo la alimentas, de qué forma. Por ejemplo, la pregunta que les haría a ustedes como coaches, ¿cuántos de ustedes tienen un hobby? Qué bueno, Berenice, me alegra que tengas un hobby.
¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, disfrutan la música? Muy bien, muy bien. Déjame ver porque nada más veo a Berenice. Erika también, ¿tienes un hobby? Ok. Hugo, ¿tú tienes un hobby? ¿Cuál es tu hobby, Erika? Ahí estoy. A mí me gusta armar cosas con madera. Ese es mi hobby, sí. Precioso, precioso. Y me imagino que cuando estás tú dedicándote a tu hobby, a armar estas cosas bellísimas que seguramente haces, ¿con qué te conectas cuando estás con eso, Erika? Yo lo defino como me aíslo en mi cabeza, porque es como que me desconecto de lo que está afuera y no me levanto hasta que termino lo que estoy haciendo, ¿no? Es como que se me va completamente el tiempo, entro en ese espacio en donde no hay tiempo, así lo defino. Ok. Y cada uno de ustedes pregúntese, ¿con qué está conectado intelectualmente? Porque a veces decimos, estos son los intelectuales, pero lo que sucede es que lo que te distingue a ti como ser humano es tu capacidad justamente de conocer el mundo, de conocer lo que te rodea y de conocerte a ti mismo. Entonces, cuando no alimentas eso, hay una carencia en esa aspiración de bienestar integral a la que llamamos. Y muy pocas personas, por ejemplo, siguen hoy en día leyendo. Muy pocas personas. Nos hemos vuelto muy flojos. Queremos todo en videos, toda la información rápida. Y eso, no, hay, por ejemplo, estudios interesantísimos que muestran cómo ha ido decayendo la capacidad curiosa en las universidades, por ejemplo. En las preguntas que se formulan, en lo que estoy dispuesto a estudiar o a buscar. Generalmente ahora queremos todo mucho más rápido y ahí estamos descuidando una capacidad intrínsecamente humana que tiene que ver con esa capacidad de abrirnos, ¿no? Y después viene esta parte relacional y ahí la pregunta que les haría, y pensemos nosotros con honestidad, ¿qué tanto somos candil de la calle y obscuridad de nuestra casa? Y a esto me refiero en la parte relacional. Estamos trabajando todo el tiempo con distintos clientes en donde el impacto en sus relaciones es importante y nosotros los acompañamos en toda esta revisión y reflexión al respecto de lo que son sus relaciones, pero la pregunta es para ti, coach, ¿qué tanto cultivas tus relaciones importantes? ¿Qué tanto eres congruente en ese sentido de vida donde el 100% de las veces está nuestras relaciones como lo más importante? ¿Qué tiempo dedicas realmente a tus relaciones entregándote a plenitud con ellos? A cultivar las amistades, a cultivar los círculos de relación que realmente te dan esa sensación de plenitud. Hagan una reflexión y piensen ustedes como coaches, ¿qué tanto son congruentes en lo que dicen y lo que hacen en cuanto a las relaciones que cultivan? Porque como les dije, es el predictor número 1 de felicidad en el mundo. Hay un libro que se llama Las Zonas Azules, que hace un recuento de dónde habitan las personas más longevas del mundo. Y lo que encontraron es que esas personas más longevas del mundo tienen este spire perfectamente equilibrado. Tienen un sentido de vida, disfrutan la comida, disfrutan el caminar, están continuamente conectados con la lectura y para ellos es fundamental las relaciones. Entonces, esas personas que viven tanto es porque están cuidando y porque le han dado una importancia capital a sus relaciones humanas.
y pueden llegar a vivir, hay personas de la zona que viven 120 años, 125, y dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, sí puede ser. ¿Por qué? Pues porque están equilibrados, porque están en bienestar, se sienten realmente muy bien. Y esta parte que creo que no es necesario que profundicemos tanto porque es un tema, diría mi papá, muy taquillero para los coaches, el ámbito emocional o la esfera emocional o todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, el diseño de los estados de ánimo, el realmente expresar mis emociones y permitir que otros expresen sus emociones. Sabemos que lo que nos conecta, si bien hay distintas lenguas en el mundo, lo que se ha identificado de muchos años para acá es que en lo que somos idénticos, no importa si eres chino, si eres africano, argentino, chileno, mexicano, lo que nos identifica es la manifestación de las emociones. Y es curioso identificar que tenemos más expresiones para las emociones que son, no les llamamos negativas porque las emociones son, y así lo hemos descubierto, que te dan una sensación, puede ser agradable o no agradable. Tenemos más coincidencia en identificar esas expresiones de miedo, de enojo, de furia, que las expresiones que tenemos, por ejemplo, para felicidad o para sorpresa, por ejemplo, hay mayor número de expresiones que se asocian con una emoción desagradable que con una emoción agradable. Pero es interesantísimo porque con esto podemos saber que las emociones pueden ser observadas en cualquier ser humano. Entonces, ¿qué tal andas de emociones? ¿Qué tal te sientes en cuanto a la gestión que haces de tus emociones? Sabiendo que ese es el lenguaje universal. Entonces, ¿qué descubres en tu evaluación Spire? ¿Cuáles son los elementos en los que tienes que poner foco? ¿Qué área de oportunidad descubres en ti? ¿En qué tendrías que estar trabajando como coach para hacer esa oferta de integralidad y de equilibrio cuando estás conversando con tus clientes? ¿Y para qué te sirve esto que hemos revisado al respecto de la indagación que puedes hacer con tus clientes? ¿Dónde está el desequilibrio? ¿Dónde está el área de oportunidad? ¿Qué necesitas explorar en tu cliente para saber si realmente hay un desequilibrio en su bienestar integral? Porque piensen en una cosa, si una persona está en bienestar integral, el resultado viene por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo atiendo el bienestar integral de una persona, esa persona va a ser productiva, va a lograr los resultados que se propone. ¿Por qué? Porque está bien, porque está centrado, porque está en su elemento. Entonces, la pregunta que les hago yo es, ¿qué descubriste? ¿Qué descubriste en este análisis que hicimos del Spire? ¿Qué descubriste, Alma Amelio? ¿Nos quieres compartir, Alma? ¿Qué descubriste? Bueno, que tengo varias áreas de oportunidad, en particular en lo relacional y en lo espiritual, que tengo que ponerle atención para buscar un equilibrio en lo personal, y no solo en lo personal, sino para que a su vez yo como coach también pueda estar en ese mismo equilibrio para poder estar abierto hacia otros. Ok, muchísimas gracias. Y cuéntanos, Carolina,
¿Tú qué descubriste, Carolina Bernal? Bueno, yo creo que también, este análisis? sabes que cuando estaba marcando los números me di cuenta que los tenía como todos más o menos, pensaba que estaban como en la misma línea, entonces la mayoría los marqué sobre 8, entonces dije, bueno, sé que hay áreas de oportunidad por mejorar, pero veo que están más o menos en equilibrio. Y igual como decía la compañera anterior, creo que, y como bien lo dices tú, Adriana, muchas veces nos enfocamos en mejorar las relaciones de los otros y descuidamos la propia. Entonces, estaba justamente pensando en ese análisis, ¿no? En que hay relaciones que tengo muy bien y otras que quisiera mejorar, que me bajan la puntuación mucho. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, eso fue lo que más me llevo y lo que descubrí, y es como enfocarme un poco más en mis relaciones Muchas personales. gracias, Carolina, y gracias, Alma. Y fíjense que yo les pedí que hicieran ese primer evaluación de su Spire para que después que hubiéramos profundizado, regresaran, como lo hizo Carolina, a revisar. Y a mí me pasó, la primera vez que hice esto, Carolina, que yo me había puesto en algunos súper alto y ya que me explicaron bien de qué se trataba, dije, no, bueno, pues me había puesto 8, pero tengo 5. En este aspecto tengo 5. O en este me había puesto un 7 y me quedo en el 7, me siento como en ese punto. Pero es interesante que hagan esta revisión frecuentemente, porque esas áreas de oportunidad que descubrimos, si yo las atiendo, definitivamente van a impactar los otros aspectos. Pero lo mismo sucede con nuestros clientes. A lo mejor el cliente está clavado en la parte intelectual y ha descuidado, por ejemplo, toda la parte de bienestar relacional, de bienestar emocional, y esto nos ayuda a mirar esas posibilidades cuando estamos hablando con ellos. ¿Por dónde indago? ¿Qué le digo? ¿Qué reflexión propongo para que la persona pueda meterse y pueda realmente descubrir en dónde está? Porque partíamos de esta afirmación de que como seres humanos, nuestro fin último es ese, pero no nada más de nosotros, no nada más de Patti Domínguez o de Brenda García o de Hugo Linares o de Alex Ábalos. Todos los seres humanos buscamos lo mismo. Entonces, si nosotros estamos trabajando en eso, vamos a también ser inspiración para el otro y también vamos a tener la posibilidad de descubrir. Piensen, y con esto voy concluyendo, piensen que el bienestar integral es igual a resultados efectivos en todos los ámbitos. Entonces, cuando no estamos alcanzando los resultados efectivos en alguno de los ámbitos, es interesante indagar en el Spire dónde es donde hay esa área de oportunidad. Y les aseguro que si indagan, van a encontrar y van a llegar no a resolver el problema, sino realmente a trabajar en esa transformación del ser, que es uno de los objetivos que como coaches nosotros perseguimos. Entonces, la pregunta que les hago, y con esto cierro para escucharlos y para compartir en el cierre, es: ¿qué tanto estás considerando el bienestar integral en tus procesos de coaching? ¿Qué tanto a veces estamos como ofuscados en resolver el problema que trajo el cliente y nos pasa de noche el fundamento, el sustento, la base de esa persona? Si la persona no está en equilibrio, ¿cómo va a lograr esto? Entonces, la pregunta que les hago es: ¿qué tanto estás considerando el bienestar integral en tus procesos de coaching? Y abro la conversación con ustedes al respecto de qué pasa si lo integras. ¿De qué forma puede enriquecer tu función
tu tarea como coach el incorporar el bienestar integral en lo que hacemos. Y voy a dejar de compartir y me voy a venir a escuchar. ¿Quién quiere compartir? ¿Cuál es tu reflexión al respecto de esto? Adelante. Adelante, Hugo. Abre tu micrófono, por favor. Ya está. Listo. Gracias, Adriana. Muy interesante todo esto. De verdad que ahora me siento un poco comprometido o inclusive un poco responsable de no estar equilibrado yo mismo para estar, no puedo dar algo que no tengo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy gordito y no hago ejercicio y no como bien y no hago esto, pues sí sería el que lee más de 70 libros al año y el que tiene doctorado y el que va a Harvard y el que conoce esto, lo otro. Pero ¿sabes qué? Te falta salud. A mí me dio un paro cardíaco, ¿no? Yo tengo pues muchas cosas que estoy haciendo muy bien, pero el equilibrio, como que de repente dices, bueno, ¿y cómo me voy a acercar con mi cliente y le voy a decir, lo voy a guiar de una manera si yo no le puedo proyectar también esa fuerza, esa energía, esa naturalidad y ese equilibrio que yo tengo que estar teniendo mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahora creo que voy a tener que empezar a ver dónde tengo que equilibrar, ¿no? Equilibrar primero yo, ¿no? Ok. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Gracias, Hugo. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Con qué te quedas de esta reflexión de integrar el bienestar integral? Adelante, Berenice Hernández. Bueno, yo en las sesiones trabajo con la rueda de vida. Sin embargo, bueno, solamente lo veía como una herramienta. Realmente no siento que estuviera como conectando tanto. Y ahorita al revisar este otro modelo, el modelo SPIRE, y al revisarme a mí, y hoy en específico, yo tengo fibromialgia. Y hoy es un día de mucho dolor y otras cosas. Entonces esa parte física es la que me lleva a mí a decir, yo necesito estar, si no al 100, como al 90, al 80, para poder trabajar con el cliente, porque si no tengo esa claridad, no tengo esa fortaleza, no voy a poder a lo mejor trabajar una situación similar. Y la verdad, ¿qué me llevo? Pues me llevo como recordar esa parte. El primero, conectar conmigo para poder trabajar en mi bienestar integral. Me encantó el modelo SPIRE, ya tengo ahí mis numeritos, los voy a seguir. Y bueno, es eso básicamente. Muchas gracias, Berenice. Y yo les invito a que compartan en el chat con qué reflexión se quedan. Estamos disfrutando una semana internacional del coaching. Creo que somos privilegiados en la labor que realizamos y pienso que ser conscientes de que nuestra posibilidad abarca no solamente el acompañar al otro a mirar distintas posibilidades, sino a contactar con su bienestar integral, puede ser algo muy, muy profundo. Y bueno, para concluir, les comento al respecto de nuestros programas, Coaching Power y Mastering Coaching Skills. Quien esté interesado, Mastering, empezamos la generación número 21, el 31 de mayo. Coaching Power empezamos el 25 de octubre. Y aquí les está dejando Pau todo el contacto de nosotros. Nos encantaría seguir en contacto con ustedes y seguir profundizando al respecto de lo que como coaches hacemos. Ahí les pongo también mi correo directo. Cualquier pregunta, profundización, cualquier cosa que quieran, estoy a sus órdenes. Me alegra mucho haber compartido esta semana del coaching, profundizando en algo que es una pasión para mí, que es el bienestar integral. Así es que muchas gracias a todos por su asistencia hoy y déjenos sus comentarios aquí en el chat de sus aprendizajes, de con qué se van de esta
de esta sesión. Nos dará mucho gusto leerlos y los esperamos mañana. Mañana vamos a tener, adelante Pau, vamos a tener una webinar con Elena Espinal de 12 a 1 de la tarde, hora de México. El tema es dejemos la técnica y seamos verdaderos coaches. Aquí les estamos compartiendo el link para que se inscriban. Y vamos a tener también mañana de 5 a 6:30, va a ser una sesión de 1 hora y media, donde vamos a experimentar lo que es la supervisión de coaching y vamos a trabajar haciendo una demostración de supervisión donde nos dará mucho gusto contar con ustedes y que puedan disfrutar de mirar lo que sucede en un proceso de supervisión. Así es que mañana 2 actividades con Team Power, la primera con Elena a las 12, hora de México, dejemos la técnica y seamos verdaderos coaches, y de 5 a 6:30 experimentando la supervisión. Me da muchísimo gusto, gracias a todos. Abran sus cámaras para que podamos sacar una foto antes de despedirnos. Abran sus cámaras y nos va a dar mucho gusto contar con su foto. Eso es, muchas gracias Ana, Mariana, gracias a Nora, Susana, a Brenda, Patti, Guillermo, Berenice, Carolina y Pau. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias a Pau que estuvo en los controles y nos vemos mañana. Gracias a todos. Sigan disfrutando la semana del coaching. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Bye, bye. Hasta luego, Susana. Adiós, Nora. Adiós a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.